Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para presentarle en esta semana. Estamos juntos con nuestro querido pastor Neftali Acevedo, que viene de Nueva York. Él es el secretario de la Unión Americana. Y teníamos una conferencia hermosa aquí en Cedartown y gracias a Dios muchas visitas. Con ayuda de Dios queremos empezar nuestra lección, pero antes de esto invitamos la presencia de nuestro Señor con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a tener un repaso de la estructura de la lección. La lluvia tardía es el título de nuestra lección, un tema muy especial y yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas preguntas relacionadas con este tema. La preparación es la introducción de la lección y como se puede imaginar estamos tratando las condiciones que son necesarias a cumplir para recibir la lluvia tardía. Es importante que las personas que tenemos visitas en nuestras iglesias, personas que no son adventistas, debían obtener una explicación de los términos de esta lección, porque obviamente lluvia temprana, lluvia tardía, ¿qué es esto? Para las visitas obviamente podría ser difícil a entender algunos términos. También estamos hablando del sellamiento, vamos a hablar o posiblemente también del fuerte pregón y otra terminología específica adventista que necesitamos obviamente preparar nuestro auditorio antes de que poder alcanzar la comprensión de esta lección. Seguimos más adelante y vamos a ver un otro subtítulo: unidad y amor fraternal. ¿Por qué la unidad es también una condición para obtener el Espíritu Santo? Vamos a verlo dentro de los versículos bíblicos y los testimonios. Obrando y orando es el otro subtítulo que es prácticamente el punto central de nuestra lección. ¿Por qué debemos obrar? ¿Por qué debemos orar? ¿Y cómo debemos orar? ¿Y cómo debemos obrar? Eso es sumamente importante porque es una parte de la preparación para la lluvia tardía o es parte de las condiciones para recibir una medida mayor de esa bendición de refrigerio que es el Espíritu Santo. No hay tiempo exacto, es el último subtítulo y bueno, vamos a tratar, como se puede entender, el tiempo de la lluvia tardía. Es muy interesante el tema y como hay algunas dificultades relacionadas con este tema y también no hay suficiente tiempo de rescatar todos los detalles relacionados con la lluvia tardía, yo tengo preparado un otro video, un pequeño seminario que también voy a publicarlo en Facebook y también en YouTube, así que pueden seguirlo para ver y podemos ver más testimonios, especialmente cómo Elena White expresa y explica este tema. Vamos a ver cada pregunta en más detalles y gocemos también a los comentarios de nuestro querido pastor Acevedo. Es un privilegio. La primera pregunta, querido hermano, es ¿por qué es tan importante el no descuidar las reuniones de iglesia? Nosotros hemos tenido una conferencia hermosa, maravillosa, con muchas visitas, con muchas predicaciones, experiencias y cantos. ¿Por qué es importante que nosotros debemos participar en estas conferencias? Dios, a través de la historia, se ha manifestado. Dios se ha expresado en medio de estas reuniones especiales. Las conferencias son reuniones especiales en las cuales el pueblo de Dios se congrega y allí ora, canta,
estudia la palabra de Dios, comparte junto todo lo referente a la palabra de Dios y clama esa agrupación, ese conjunto de miembros claman a Dios por su bendición, por su espíritu, por su gracia. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí Él se hace presente y se manifiesta. Por eso es tan importante no faltar a esas reuniones, porque es allí donde Dios se va a manifestar. Lo hizo en la lluvia temprana y lo volverá a hacer en el futuro. Amén, muchas gracias, es muy interesante esta pregunta. También el testimonio aquí dice las convocaciones de la iglesia tales como las asambleas generales, reuniones de iglesia local, y bueno, si termina el testimonio que ahí podemos recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es interesante que las dos lluvias están mencionadas en este testimonio y eso se repite en varios lugares, también en los versículos. Las dos lluvias están mencionando juntos, que significa que podemos tener personas que reciben la lluvia temprana y otras personas que reciben la lluvia tardía, dependiendo de eso, de su condición espiritual, dependiendo de su preparación. Vamos a ir más adelante en nuestra lección y vamos a ver mucho más detalles relacionados con esta lección. ¿Es posible recibir la lluvia tardía sin preparación? ¿Qué podemos decir de eso, hermano? Todas las cosas en la vida humana requieren cierta preparación. Me refiero a aquellas cosas que son de importancia trascendental y que van a afectar la vida en una forma directa. La vida matrimonial requiere una preparación. Sin una debida preparación es casi seguro que el matrimonio va a fracasar. En la iglesia, para bautizarse, es necesario, por instrucciones de Jesús, que la persona reciba una preparación cabal. Y en muchos otros aspectos de la vida, la preparación es necesaria. De igual forma, para la lluvia tardía, se requiere preparación. No podemos esperar recibir la lluvia tardía por casualidad, sin una preparación cabal. Esto no va a ocurrir. Para llegar a obtener ese privilegio, para ser parte de esa bendición, es necesario una preparación completa. Ya vamos a ver en qué consiste la preparación, pero repito, no es posible recibir la lluvia tardía sin una debida preparación, una preparación profunda, completa, cabal. Amén, muy importante, una preparación. ¿Y qué se refiere, de qué se refiere en qué consiste, vamos a decir, esa preparación? Podemos, por ejemplo, ver aquí en los Filipenses 2:12 que habla de la obediencia. Por tanto, amigos míos, como siempre habéis obedecido. Y seguimos más adelante. Entonces, ¿por qué es importante obedecer? Porque el Espíritu Santo viene, pero el Espíritu Santo viene para que nosotros obedecemos al Espíritu. Pero obviamente si tenemos una influencia del Espíritu, una dirección o un liderazgo de parte del Espíritu, pero nosotros no obedecemos, resistimos al Espíritu Santo y decimos no es así. Como muchas veces los niños dicen, yo lo sé, yo sí lo sé. Entonces, si nosotros decimos yo lo sé, entonces, ¿qué sucede? Significa que no necesitamos, no queremos más enseñanza, no requeremos más poder y más instrucciones de parte del Espíritu Santo. Así que nosotros limitamos de esta manera la influencia del Espíritu. El apóstol Juan escribe, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece, no vive conforme a la voluntad de Dios, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Así está claramente escrito. La obediencia es un resultado, un fruto de un trabajo profundo realizado precisamente por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que desarrolla en nosotros la posibilidad de vivir una vida santificada. Una vida santificada no es otra cosa que una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos desarrollar esa experiencia.
En consecuencia, la obediencia es igualmente obra del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo es quien nos prepara ahora para la lluvia tardía, esa abundante gracia que vamos a recibir, esa plenitud del Espíritu, cuando llegue el momento. Es la preparación. El Espíritu Santo prepara el terreno. Amén, amén. Muy importante, en lo mismo tiempo podemos decir que nosotros no recibimos la salvación como comprada por la obediencia, de ninguna manera. La obediencia es una consecuencia natural de la salvación que Jesús está proveyendo. Y obviamente si nosotros entendemos la justicia de Cristo, si hemos recibido el perdón de Cristo y si creemos en Él, esta fe que tenemos en Jesús es una fe viva que promueve obviamente respeto, amor y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Vamos a ir adelante y ver la próxima pregunta, que es la pregunta número 3. ¿Cómo llegarán los creyentes fieles a esta unidad esencial y amor fraternal que hace posible que reciben el derramamiento especial del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que nosotros podemos tener esta unidad? Y aquí se habla de una unidad esencial. Bueno, ¿cómo es posible un mundo tan dividido? Podemos ver guerras y problemas y diferencias sociales y raciales. Y de dónde podemos ver es una separación terrible. Sí, como bien lo has dicho, hermano, vivimos, y es una realidad de todos los tiempos, en un mundo dividido, separado, un mundo en conflicto. El hermano contra el hermano, la familia contra la otra familia, pueblo contra pueblo, y así se extiende. ¿Cómo es posible conseguir una relación tal en la que esos conflictos no existan y exista en su lugar paz, armonía, verdadero amor fraternal? La respuesta vuelve otra vez sobre el mismo principio, la misma razón básica. Cuando Cristo mora en el corazón, cuando Cristo reina en el alma mediante su Espíritu Santo, entonces esos elementos propios del egoísmo, el exclusivismo, el orgullo, la vanidad, la suficiencia propia, podemos enumerar también el racismo y otras muchas cosas que nos separan de nuestros hermanos. Todo eso desaparece, todo eso es eliminado de la mente, del corazón, y ya no hay lugar para el distanciamiento, para la marginación, para la segregación de ninguna clase, porque ya no tenemos ni orgullo, ni vanidad, ni suficiencia propia, ni arrogancia que nos separa de nuestro hermano. Ahora estamos en armonía, ahora podemos convivir en paz, pero repito, este es el resultado de una vida centrada en Jesús, donde ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén, amén, thank you. Muchas gracias, hermano, es muy importante. Prácticamente esa unidad es la demostración del poder cristiano, porque amén. Jesús mismo dice que si nosotros somos unos, así como Él es uno con su Padre, entonces el mundo puede reconocer que nosotros fuimos enviados por Él. Así que la señal, la prueba más grande que nosotros somos cristianos prácticamente es esta unidad. Amén. Y hasta que los discípulos no demostraron esta unidad, ¿qué sucede? Podemos decir que ellos no recibieron nada, todavía nada. Después que se unieron en espíritu, en propósito, en ideas, en amor, confesaron sus pecados, si tenían algunas cosas uno contra el otro. Y es interesante que todo el tiempo los discípulos seguían a Cristo, hasta haciendo los milagros, echando demonios afuera de las personas y curando y todo. Sin embargo, seguían tener este
¿cómo se llama? Espíritu de discordia, de competencia, Exacto, rivalidad. Competencia, sí, ¿quién es el primero? Y vamos a recibir un puesto más grande y todo eso. Bueno, una señal que todavía no fueron convertidos los discípulos. Así que cuando viene la conversión es cuando viene también la unidad. Sí. Esencial, sí. Vamos a seguir más adelante y veremos la pregunta número 4. ¿Cómo demostrará Dios que su pueblo está listo para ser sellado? Ese es interesante, este tema también del sellamiento. Ya. El pueblo de Dios va en un proceso de crecimiento. Es un progreso espiritual. Todo ello por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad, de nuevo. La unidad, ese factor que demuestra que nos hemos desprendido de aquellos elementos que nos separaban y ahora estamos unidos bajo un mismo principio. Indudablemente es el Espíritu Santo. En esta unidad todos vamos a estar vaciados de nosotros mismos y llenos de Cristo. En esa fraternidad que se crea como resultado, Cristo puede manifestarse, puede expresarse a través de ese colectivo. Entonces, ¿cómo demostrará Dios que su pueblo está listo para ser sellado? Cuando lleno del Espíritu Santo no existan más disensiones, cuando hayamos llegado a la unidad de la fe, a una misma esperanza, a una misma fe, a una misma convicción, a una unidad completa. Este es el principio. Y el resultado de esto será un pueblo que refleja ante el mundo de manera colectiva el carácter de Cristo. Muchas gracias, muy interesante. Una demostración que Dios hace. Y obviamente es un sellamiento. Pero cuando podemos ver los Efesios, los versículos bíblicos, habla de la perfección. Entonces, reflejar a Cristo perfectamente, Amén. sin mancha, sin arruga. Entonces, significa que antes de recibir el Espíritu Santo en la medida de la lluvia tardía, debíamos nosotros tener el nivel del sellamiento, debemos tener el nivel de la santificación y una reflexión del carácter, como Amén. usted ha mencionado, es muy importante. Por eso debemos recordarnos otros testimonios que dice que no podemos esperar la lluvia tardía y que la lluvia tardía nos ayudaría para vencer algunos defectos de nuestro carácter. No, esos defectos debían ser vencidos bajo la influencia de la lluvia temprana y otras medidas del Espíritu Santo que podemos tener en nuestra vida, pero la lluvia tardía tiene una misión especial y no se dedica el propósito, vamos a decir, de la lluvia tardía no es vencer nuestras tentaciones o nuestros defectos de carácter. Eso debe suceder antes. Ya. Y podemos decir que hoy es el tiempo. Hoy es ese tiempo. Absolutamente. Ahora es debemos recibir esta medida del Espíritu Santo. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Quién fue un ejemplo en el ministerio por el pueblo de Dios? ¿Qué podemos decir, hermano? Sí. Hay muchos ejemplos, pero bueno, aquí en nuestra lección tenemos un ejemplo solo. En particular, correcto. Sí. Sí, tenemos muchos ejemplos de hombres que se consagraron a Dios, santificaron sus vidas por la gracia y por el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento hay un personaje que, aparte de Cristo, se destaca como un instrumento usado por Dios para el bien de sus semejantes, el apóstol Pablo. Un hombre que fue un enemigo de la causa de Dios, pero he allí el poder del Espíritu Santo, he allí la gracia divina en acción. Un enemigo convertido en el más ferviente defensor de la causa de Cristo. El que antes perseguía la causa de Cristo, ahora se convierte en su más fuerte aliado, en su más ardiente defensor y con mucho éxito. Indudablemente, este es uno de los mejores ejemplos de cómo el Espíritu Santo
puede llevar una vida de una manera, de un estado bajo, corrupto, vil, de cualquier circunstancia, a una experiencia de elevada conexión con Dios, de una vida enteramente consagrada al servicio de Dios, una vida que, como el apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es en el Nuevo Testamento uno de los ejemplos grandiosos de esa transformación obrada por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, muy interesante el ejemplo de apóstol Pablo. Y podemos decir que apóstol Pablo no solo predicó con un poder increíblemente fuerte y tenía sus resultados a pesar de las dificultades, porque sabemos que él fue el apóstol de los gentiles. ¿Ya? Predicó en Grecia, el centro filosófico de la ciencia moderna. ¿Ya? Así que fue sumamente difícil a convertir una persona o dar mensaje exitosamente a alguien, pero sabemos que Dios lo ayudó en esta labor. Y podemos decir que en fin de su vida él dijo que ha terminado. Mira, yo guardé la fe y todo está hecho, y para mí me espera la corona de la vida. De la vida. Así que podemos decir que el Espíritu Santo no solo le daba el poder de exercer y de hacer el labor que fue necesario, pero también lo daba la paz convicción ¿Ya? Y la confirmación de su salvación. Amén, así Amén, es. amén, amén. Así que una persona puede vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de una forma maravillosa, muy confortable, muy atendido, muy agradecido, y con un poder constante que nosotros podemos recibir todos los días. Amén. Y prácticamente eso es la próxima pregunta. ¿Qué deberían pedir los creyentes fieles del Señor todos los días? ¿Qué podemos decir, hermano? Justamente este es el punto clave. Dios no impone ni sus principios ni su espíritu por la fuerza. Él no nos obliga a recibirlo. Él no nos impone ni su dominio, ni su autoridad, ni nada de su reino. Es únicamente cuando nosotros lo pedimos, cuando clamamos por esa gracia, por ese espíritu, que el Señor lo concede. Entonces, nuestra parte, nuestra labor consiste en pedir, en clamar, abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, abrir nuestras almas para recibir ese espíritu. Oremos en la mañana, al levantarnos, pidamos al Espíritu Santo. Al mediodía, en la tarde, antes de acostarnos, clamemos por el Espíritu Santo, supliquemos por el Espíritu Santo a Dios. Y el Señor va a contestar esa oración, va a darnos el bautismo de su Espíritu. Es lo que podemos hacer. No podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha de usar a nosotros, pero hemos de pedirlo para poder ser llenos de Él. Muchas gracias, hermano. Muy importante, cada día debemos pedir este refrigerio. Es interesante también que prácticamente, si observamos la naturaleza, hay lugares donde todos los días cae lluvia. Ya. Un clima tropical, por ejemplo, es lluvia, lluvia, lluvia y lluvia. Y también podemos distinguir inmediatamente porque la vegetación es muy desarrollada. Más lluvia, mejor. Así que si es posible que nosotros recibimos todos los días lluvia, eso es lo mejor que puede suceder. Así que no podemos hacer del ejemplo que tenemos en la Biblia, porque en Israel es un clima seco y tenían lluvia en dos periodos, uno en otoño y otro en primavera o en verano. Entonces no podemos hacer de esto un principio en la vida espiritual, porque eso es solo un ejemplo. Así que nosotros
nosotros podemos obtener todos los días una porción del Espíritu Santo, una Amén. lluvia. No podemos decir que eso es tal lluvia, que eso es la lluvia tardía, que se llama así, se llama ya. Importante es que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos esta humedad, este refrigerio tan importante para la vida de las plantas y para nuestra vida espiritual. Sí. El Señor quiso darnos una ilustración para que entendamos cómo Él va a realizar su proceso. Para el pueblo hebreo que vivía en esas condiciones agrícolas y también ganadería, se utilizan mucho los ejemplos de la naturaleza para explicar el proceso de la obra espiritual. Así que en la gran obra de salvación el Señor quiso compararlo con la cosecha. Pero para cosechar primero hay que sembrar. La siembra se realiza en la temporada cuando caen las primeras lluvias, que es en el tiempo de otoño, en ese clima subtropical allí cerca del Mediterráneo. Las primeras lluvias son las que permiten la germinación de la semilla, que la planta crezca, se fortalezca. Y luego, cuando ya viene la cosecha, es necesario más lluvia para que el grano se haga consistente, se solidifique en la planta, en el fruto, y pueda producirse la cosecha que se espera. Si falta una de las lluvias, no hay cosecha. Dios tomó ese ejemplo para ilustrar la cosecha del plan de salvación. La lluvia temprana, al comienzo de la obra del Evangelio, permitió que el Evangelio creciera, se desarrollara, avanzara grandemente. Pero al final de los tiempos, para la gran cosecha del tiempo del fin, se necesita la lluvia tardía. Es simplemente una comparación, un ejemplo tomado para darnos una visión de la obra de Dios. Por eso se utilizan esas dos similitudes. Pero luego, ¿necesitamos la lluvia cada día? Sí. Necesitamos ese refrigerio diario. Y ello es, mediante nuestra oración, recibimos esa unción continua del Espíritu. Amén, amén, amén. Sin embargo, podemos decir que cuando hablamos de la lluvia tardía, como usted mencionó, principio del cristianismo, fin del cristianismo. El principio del adventismo y el fin del adventismo, porque hermana White hace también esa comparación. Tenemos lluvia temprana, lluvia tardía. Entonces entendemos que en general la lluvia tardía está relacionada con el tiempo del fin. Oh, definitivamente. Sí. Entonces aquí tenemos vamos a decir, aparentemente diferencia, que a veces la lluvia tardía se menciona como un evento que puede caer en todas las conferencias y hay que orar por ella cada día, pero en lo mismo tiempo entendemos que hay un tiempo oportuno cuando esa lluvia tardía de una forma espantosa y visible externamente, bueno, va a demostrar o va a ser una demostración del poder de Dios, y eso tiene un tiempo específico. Vamos a ver, eso es la pregunta número 7. ¿En qué periodo general del tiempo ubican la Santa Escritura a la lluvia tardía? ¿Qué podemos decir de eso? Okay. Como venías diciendo, hermano, individualmente es posible recibir la unción del Espíritu. Cuando un individuo se consagra a Dios, abre su mente y su corazón y clama por el Espíritu Santo, el Señor no retiene su promesa, sino que ese individuo recibe el Espíritu Santo en una medida mucho mayor que el promedio, que no lo pide. Pero al mismo tiempo existe un tiempo determinado cuando el Señor volverá a repetir la experiencia del comienzo de la obra cristiana, es decir, derramará su Espíritu en una manera superabundante, la lluvia tardía. Esto tiene lugar en un tiempo cuando el pueblo de Dios se enfrenta a la mayor crisis de todos los tiempos.
Estamos hablando de la ley dominical. Es en el período de la ley dominical cuando las leyes de este mundo se tornan en contra de los guardadores del sábado, cuando el pueblo de Dios será desprovisto de toda ayuda, de toda protección, de todo socorro de parte de los gobiernos, de parte de la humanidad, cuando Dios intervendrá en su favor y los ungirá con su Espíritu Santo, una medida sobrenatural del Espíritu que los capacita, los fortalece, les da la valentía, la fuerza, el poder de lo alto para mantenerse firmes en tan terrible conflicto. La ley dominical y lo que sigue después es, de acuerdo a las Escrituras, la experiencia más espantosa, más crítica por la que ha de atravesar el pueblo de Dios en alguna edad. Las persecuciones de la Edad Media fueron difíciles, terribles, pero no es nada de comparar con lo que viene. La lluvia tardía es el medio provisto por Dios para capacitarnos de manera que no flaqueemos en ese tiempo. Así que, ¿cuándo se va a derramar el Espíritu Santo? De esa manera, durante el tiempo de la ley dominical. Muchas gracias, hermano, muy importante. Faltan muchos testimonios aquí para extender este tema del tiempo de la lluvia tardía, pero por eso me gustaría hacer este vídeo aparte que explica más detalladamente qué es la lluvia tardía, en acuerdo de los testimonios. Pero aquí es un tema muy interesante en Mensajes Selectos, tomo 1, que dice que la lluvia tardía, primero dice que no tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, en este mismo testimonio podemos ver que está relacionado, la lluvia tardía está relacionada con el tercer ángel, con la obra del tercer ángel, y con un otro ángel que viene y da un poder especial del tercer ángel, y eso es Apocalipsis 18. Y sabemos nosotros que Apocalipsis 18 es el mensaje Cristo nuestra justicia, y eso empieza en 1888 en Minneapolis, cuando se reveló este mensaje, y lamentablemente se fue rechazado por la mayoría de la iglesia adventista. Entonces, ¿cómo podemos entender que la lluvia tardía es algo en el futuro o es en el presente, pero es de 1888? Bueno, eso puede traer alguna confusión en nuestros seguidores en la escuela sabática, pero no hay ninguna confusión. ¿Por qué? Porque la luz es progresiva y sube gradualmente, es número 1. Número 2, podemos decir que igual importante es la preparación para la lluvia tardía como la lluvia tardía misma, porque si una organización, una iglesia no presta atención de la preparación de la lluvia tardía, obviamente eso debe ser un fracaso en el tiempo cuando la lluvia tardía viene y se derrame, ¿verdad? Con relación a 1888, hermana White escribió: este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Amén. Ella fue específica al decir es el comienzo. Luego, como hemos señalado, esa luz iba a ir creciendo, iba a ir progresando hasta que se convertiría en un fuerte clamor. Amén. Estamos en ese proceso. El mensaje Cristo nuestra justicia ha ido avanzando, ha ido creciendo, se ha ido entendiendo más ampliamente su verdadero significado, y que es una experiencia personal, no es una doctrina teológica, un mensaje puramente teórico, no, es una vivencia personal, es una experiencia individual. Ok, esa doctrina, este mensaje revelado en ese año, ha ido progresando en su conocimiento y va a realizar al final su obra. Todo ello fruto del Espíritu Santo. Ahora, el testimonio nos dice que no tengo una fecha, no tengo un tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ella se está refiriendo aquí a una fecha determinada,
que en tal año, en tal mes, va a venir la lluvia tardía. Ella no lo tenía y nunca lo recibió. Pero sí entendemos perfectamente el tiempo en el sentido de la ubicación de la lluvia tardía. Ubicamos a la lluvia tardía junto y paralelo a la ley dominical. Pero no tenemos tampoco una fecha para la ley dominical. Por lo tanto, fechas de días, meses o años no existen. Pero sí podemos localizar a la lluvia tardía en ese periodo de crisis. Muchas gracias, hermano, muy interesante. Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra lección. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga mucho ánimo. Hay que seguir orando todos los días para poder recibir este refrigerio tan importante. ¿Algunas palabras para despedirnos, pastor? De nuevo, hermanos, lo que necesitamos es orar más por el Espíritu Santo, pedir más del Espíritu Santo. El eventos de los últimos días, la última cita que se nos presenta en los párrafos para meditar, dicen: se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Cuidado, hermanos, no debemos descuidar esto. Se requiere la preparación y ello es una experiencia activa, es decir, existe una dinámica espiritual para que esto sea posible. ¿Cuál es esa dinámica espiritual? Muriendo cada día al yo, dejando que Cristo se posesione de nosotros cada día para que Gálatas 2:20 se cumpla en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén, amén. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Agradecemos su tiempo que nos están siguiendo y con ayuda de Dios nos encontremos durante la próxima semana. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.